Muy buenos días. Espero que todo estés bien. Pues aquí seguimos todos en la serie de la carta del primero de Juan. Y nos toca este domingo el capítulo 5, los 12 primeros versículos. Esta serie, la comunión con Dios, y vamos a reflexionar sobre una vida de victoria. ¿Quién quiere tener una vida de victoria? Levante la mano. Bien. A ver cómo llegamos al final del culto. Pues dice el texto bíblico, vamos a leer, ahí tiene la referencia bíblica, primera de Juan, capítulo 5, los primeros 12 versículos, está escrito: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos son difíciles de cumplir, no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Esta mañana, Señor, que hemos leído. Gracias, Señor, por esta serie, casi llegando a su final, por haber estudiado, Señor, esta carta. Y pedimos, Señor, que nos traiga tu iluminación esta mañana y hable, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la victoria es una vida de fe. Un poco de contexto, mis hermanos, aquí. Cuando Juan escribió esta carta, la iglesia estaba siendo, ahí al final del primer siglo, ¿no? Estaba siendo bombardeada por una peligrosa herejía llamada agnosticismo. En la oración de Aaron, cuando estaba intercediendo por Brasil, es cierto los datos, una iglesia que ha crecido mucho,
pero desafortunadamente también ha crecido un poco de lo que son iglesias no exactamente 100% bíblicas. Y esto es un peligro para la iglesia. Por eso debemos de tener cuidado. Debemos de estar atentos a las escrituras o lo que dice la Biblia. Entonces este era el contexto. Este agnosticismo que había el tiempo ahí de Juan, que negaba la divinidad de Jesucristo. Este era un punto clave de esta herejía de su momento, de la iglesia al final de ese primer siglo. Y Juan escribe esta carta para mostrar, de hecho, que Jesús era el verdadero Dios y verdadero hombre. En esta epístola, el apóstol termina su carta recapitulando 3 pruebas fundamentales que revelan un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente. Podría decir que la primera prueba sería la prueba doctrinal. Todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Si no es, entonces no puede ser un cristiano. La segunda prueba, puedo llamar esto de una prueba social. Ve el versículo 2. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Entonces la segunda prueba es la prueba social. Cuando amas a Dios y amas a tu prójimo, a tu hermano, entonces eres un hijo de Dios. Si no lo amas, no eres un cristiano. Y la tercera prueba, podría nombrarla como una prueba moral. Entonces, está escrito, así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, versículo 2, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y cuando amamos a Dios y practicamos sus mandamientos, entonces la prueba moral es la obediencia. 3 pequeñas pruebas para comprobar si uno es cristiano o no. La prueba doctrinal, la prueba social y la prueba moral. La doctrinal de creer, la social de apoyar a los hermanos y la moral de obedecer. ¿Están conmigo? Bien, ¿no? Avancemos. Pero bueno, a ver entonces, ¿por qué dice así? ¿Por qué en esta parte de su carta el apóstol habla sobre esto? Fíjense, después de desmascarar a los falsos profetas que difundían sus herejías, tratando de engañar a los creyentes, mostrando que no conocen a Dios, que estos no son de Dios, sino son del maligno, son del mundo, y por eso salieron de la iglesia. Juan ahora hablará sobre algunas certezas que marcan la vida de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Y toda esta carta, mis hermanos, fue escrita para darle una garantía, la garantía de la certeza de la salvación. Eso es tener una vida de victoria, es tener una vida victoriosa, esta fe de creer en la vida eterna. El versículo 13 está escrito, de número 13, os escribo estas cosas a vosotros que creéis en que el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Para que sepáis, es una verdad la vida eterna a los hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas certezas que Juan quiere decirnos en este texto? Mira algo muy curioso.
La palabra sabemos, de este versículo número 2, esta palabrita sabemos, aparece 13 veces a lo largo de toda esta carta. En este capítulo en concreto aparece 5 veces. Porque, mis hermanos, la vida que es real está construida sobre certezas y no sobre especulaciones. La vida cristiana no puede ser fingida, al menos por mucho tiempo. Algunos intentan, pero no por toda la vida. La vida del verdadero cristiano exhala el buen perfume de Cristo. No es una vida falsa, no es una vida de redes sociales. Y en las redes sociales nosotros posteamos nuestros mejores momentos, ¿no es así? Nuestros mejores ángulos. Pero la vida cristiana real, ella está basada en la verdad, en un pilar, en la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Y hablando sobre esto, sobre cómo disimular algunas cosas, quiero ilustrar lo que estoy diciendo con un pequeño video que Eddie va a nos enseñar, que habla cosas sobre redes sociales. Cómo muchas veces queremos pasar a los demás una imagen cuando verdaderamente no es así. ¿Tenemos, Eddie? I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the No pasa nada. Funcionó antes, ¿verdad? Siempre es así. Pues mis hermanos, sabemos que aquel que tiene a Cristo, y a pesar de todas las dificultades que la vida puede imponernos, somos victoriosos en Él, en Cristo nuestro Señor. Entonces, conforme el texto que hemos leído, ¿qué significa esto? Sabemos. ¿Sabemos qué? En primer lugar, sabemos el secreto de una vida de victoria. Una vida de victoria es tener la certeza de que quien ha nacido de Dios, ama a Dios y ama a sus hermanos. Es imposible amar a los hijos de Dios sin amar a Dios, así como es amar a Dios sin amar a sus hijos. El capítulo 4 que hemos estudiado el domingo pasado, en sus versículos 20 y 21, está escrito: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso. Pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Es una relación familiar que une estos amores. El amor de Dios tiene una segunda consecuencia inevitable, a saber, la obediencia. Si amamos verdaderamente a este Dios, no solo amamos a sus hijos, sino también practicamos sus mandamientos. El amor a los hermanos se expresa en un servicio muchas veces sacrificial, de apoyar a uno que está padeciendo o necesita algún tipo de ayuda. Así está escrito el versículo
de número 17 y 18 de esta misma carta en el capítulo 3. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y el amor a Dios en obediencia a sus mandamientos. Otra vez, así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y hablando de la obediencia, os digo que los mandamientos de Dios, mis hermanos, no son gravosos por dos razones. Primero, porque amamos a Dios, y aquellos que aman obedecen, y obedecen con alegría y no con obligación. Lo hacen desde el profundo de su corazón. Número dos, porque recibimos poder. Por la fe vencemos el mundo. Vencemos al mundo. Cuando nos deleitamos en Dios, tenemos placer en obedecerle. Cuando nos deleitamos en Dios, vemos los atractivos del mundo como una verdadera basura. Para concluir este primer punto, podríamos decir que el verdadero cristiano nacido de Dios cree en el Hijo, ama a Dios y a los hijos de Dios y guarda sus mandamientos. La fe, el amor y la obediencia son marcas de un nuevo nacimiento y en su consecuencia de una vida de victoria desde esta perspectiva espiritual. Y el segundo punto, ¿qué sabemos? Sabemos que dice este versículo. Sabemos que el secreto de una vida de victoria es tener la certeza de que Jesús Cristo es Dios. Entre los versículos 6 y 10 tenemos esta explicación que nos brinda el apóstol Juan. ¿Y cómo podemos saber que Jesucristo es Dios? Quisiera reflexionar un poquito sobre los contextos de la época. Los principales sacerdotes y los fariseos de su tiempo llamaban a Jesús de embustero. Otros dijeron que Jesús fue un fanático religioso. Los gnósticos decían que era solo un nombre sobre el cual vino el Cristo en el bautismo y el cual le abandonó cuando fue crucificado. Esto es la tremenda herejía que combatía efectivamente Juan en esta carta. La herejía que se contaba allí era poner la divinidad de Cristo en duda, en cuestión. Y allí decían que Jesús era un hombre y solamente un hombre, y ahí era Jesús. En el bautismo entonces vino a Cristo, pero cuando murió en la cruz se fue el Cristo. Esta era la herejía que estaba combatiendo Juan. Pero miren qué pasa. Ario de Alejandría dijo que fue el primer a ser creado por Dios. Más recientemente, los testigos de Jehová dijeron que él no es igual a Dios. Luego surgieron a los espíritas que dicen que fue un gran maestro. También vinieron los musulmanes diciendo que era solamente un gran profeta. A lo largo de estos siglos, son las cosas que hablan al respecto de Jesucristo.
Y para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti que está hoy, esta mañana y que nos ve por internet? El cristiano tiene la certeza que Jesús Cristo es Dios. Y aquí el apóstol Juan va a presentar tres testigos en la tierra y 3 testigos en los cielos. Veamos el versículo 7 y quiero leer en 2 versiones. En la NVI dice, 3 son los que dan testigo. La Reina Valera 60 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Quizá, mis hermanos, sea el versículo más claro en toda la Biblia sobre la Trinidad. Y dice, los 3 son uno. Nosotros no creemos en el politeísmo. Creemos en un único Dios que subsiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan llama al Hijo de Verbo. En la versión en portugués dice la palabra, el Logos. Y dice que estos 3 en los cielos dan testimonio de la divinidad de Jesucristo. Ahora ve el versículo de número 8. Y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. El cielo y la tierra testifican la divinidad y la humanidad de Cristo. La redención jamás podría haber sido efectuada si Jesús no fuera Dios y hombre al mismo tiempo. El agua, la sangre y el Espíritu tienen el mismo propósito: testificar la manifestación de Jesucristo. Vamos a entender esto un poco mejor. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa la sangre? Dan testimonio. Los reformadores, Lutero, Calvino, consideran que al hablar agua y sangre se refiere a los sacramentos. Luego, Agustín de Hipona dice que agua y la sangre se refieren al momento que su costado fue perforado con la lanza y brotó agua y sangre de Jesús. Pero luego Tertuliano, otro padre de la iglesia, dice que agua y sangre tiene que ver con el bautismo y la muerte de Cristo. Y parece, mis hermanos, que la tercera posición parece ser la más coherente. ¿Y por qué? Veamos. Mis hermanos, dado que Juan está combatiendo una tremenda herejía y refutando los gnósticos de su contexto, que los ebonitas decían por medio de su líder de Cerinto, que enseñaban que Jesucristo es hombre, solo hombre. Cristo vino sobre él en el bautismo y se retiró en la cruz cuando fue crucificado. Juan está refutando esta herejía y acentuando la unidad de Cristo. Juan muestra que Jesús es el mismo desde su nacimiento hasta la muerte y para siempre. Es el Hijo de Dios. Él es el hombre, Jesús, y es el Cristo de Dios. Jesucristo 100% hombre, Jesucristo 100% Dios. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació, el ángel proclamó a los pastores en Lucas capítulo 2 diciendo: no teman, yo les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan, por lo tanto, está refutando estas herejías que surgieron al inicio del primer siglo, y aún tenemos
el testimonio del Espíritu. Así que tenemos dos tipos de testimonio, objetivo y subjetivo, el histórico y experimental. Agua y sangre por un lado, el Espíritu por otro. El propósito del testimonio de Dios en el cielo y en la tierra acerca de su Hijo es que creamos en Él. Lea conmigo lo que está escrito en el versículo de número 10. El que cree en el Hijo de Dios acepta su testimonio. El que no cree en Dios no hace pasar por mentiroso por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que no puedes ser un creyente si no has aceptado el testimonio de Dios acerca de su propio Hijo, que es Dios. Avancemos al tercer punto de lo que nos explica Juan. Sabemos. Esta certeza. Sabemos que el secreto para una vida de victoria es tener la certeza de que aquellos que creen en Cristo tienen la vida eterna. Leamos los versículos 11 y 12 y también el 13. Está escrito: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Os escribo estas cosas que creéis en que el nombre del Hijo de Dios, para que sospecháis que tenéis vida eterna. ¿Así está escrito? No, para que sepáis. No es una suposición, quizás, en algún momento, un día. Es la certeza. Sabemos que tenemos la vida eterna no solo por un testimonio interno del Espíritu, sino también por la revelación de esta palabra. Y queridos hermanos, hay algo muy importante, algo para entender cómo y por qué Juan está escribiendo a estas personas de esta manera. En el Evangelio de Juan, esto fue escrito a los incrédulos para enseñarles una cosa, que si creen en Jesús, tienen la vida eterna. Juan capítulo 20, versículo 31. Y la primera carta fue escrita no para los incrédulos, fue escrita para los creyentes. Vosotros que creyeron necesitan saber que ya tienen la vida eterna. ¿Sabe por qué esto, mis hermanos? Porque hay muchos creyentes que aunque salvos por la gracia, viven esta inseguridad, este miedo de perder la salvación. Se sienten salvos por la mañana y perdidos por la noche. Por la mañana yendo al cielo, por la noche yendo al infierno. Miedo de caer de la gracia. Miedo de perder la salvación. Miedo de que Dios borre su nombre del libro de la vida. En realidad, mis hermanos, Juan está diciendo lo siguiente a la iglesia. Deben entender esto, que vosotros que creyeron ya tienen la vida eterna. No es que tendrán, ya lo tienen. Es certeza, es convicción, es paz. Esta salvación, esta vida eterna, que no es conquistada por nadie, ni comprada, ni merecida por nosotros,
es don de Dios, es don y es otorgado a través de su Hijo Jesucristo. Y Juan pone aquí de una manera muy bonita. Y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene, no la tiene la vida. Entonces, mis hermanos, no existe la posibilidad de salvación fuera de Jesús. No hay ninguna religión que pueda salvar. No hay ningún hombre, por poderoso que sea, que pueda salvar. Confucio, Buda, Mahoma, el Papa, la Iglesia de Roma, nadie, ningún hombre o institución puede salvar a no ser Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue molado en la cruz, que resucitó el tercer día, que es nuestro Señor y Rey. Es el único que nos puede garantizar la salvación. Y esta es una vida de paz, y esta es una vida de victoria. Creer por fe que somos salvos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. La vida eterna es un regalo, no cabe duda. Es un tremendo regalo de Dios. No es algo que merecemos. El don de la vida eterna se recibe por fe. Y este es el secreto de una vida de victoria. Si Dios desea que sus hijos sepan que permanezcamos en Él, es su deseo, esta claridad. El propósito de Juan en esta carta es que sus lectores escuchen y que oyendo crean y que creyendo vivan y que viviendo sepan que hay un cielo que nos espera, que hay una vida de gozo que se nos espera. Para concluir, mis hermanos, lo que distingue a un verdadero creyente es una relación auténtica con Cristo. No simplemente el cumplir reglas o una moralidad externa. ¿Se acuerdan de la vida de Saúl y de David? Vemos una diferencia esencial. Saúl se centró en su propia gloria y se endureció en su pecado, mientras que David, a pesar de sus fallos, buscó sinceramente la gloria de Dios y se arrepintió con un corazón contrito. Esta distinción no solo muestra las consecuencias del arrepentimiento genuino en la vida de uno. En nuestra vida cristiana no se trata solo de cumplir con mandamientos y mantener una apariencia de rectitud. Estas apariencias que muchas veces se retrata en las redes sociales. Se trata de una transformación interna. Se trata de una transformación radical que solo puede ocurrir cuando reconocemos nuestra necesidad desesperada de la gracia de Dios en Jesucristo. La verdadera victoria, mis estimados hermanos, no radica en nuestras propias fuerzas o logros, sino en la certeza de que Cristo que tenemos en nuestras vidas es este que nos garantiza la vida eterna. Cristo es nuestra esperanza y es nuestro refugio. En Él encontramos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No estamos llamados a vivir con inseguridad o con miedo, sino con la firme certeza
y confianza de que al tener Cristo tenemos la vida eterna. La vida eterna no es un logro nuestro, sino un regalo inmerecido de Dios que nos ama profundamente. Así, al vivir esta certeza, podemos descansar en Él. Nosotros podemos reflejar este amor y la gloria de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, en cada tema que hacemos en nuestro diario vivir. Que nuestra vida, mis hermanos, sea un testimonio viviente de gracia y la verdad en Cristo, mostrando a un mundo necesitado de la victoria que la vida verdadera está únicamente en Él. Que cada día, mis queridos hermanos, vivamos con la convicción de que el amor de Dios es más grande que nuestras fallas y que la vida eterna es nuestra realidad presente en Cristo Jesús. Con este entendimiento avanzamos con valentía y esperanza, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Oremos. Señor, muchas gracias por la certeza de la victoria a aquellos que están en Cristo Jesús. Y a pesar, Señor, de las luchas, de las batallas, a pesar de aparentes derrotas en este mundo, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Señor, si alguien está en esta mañana y lleva dentro de sí mismo un sentimiento de derrota por cosas que han pasado en este mundo, que él pueda tener la certeza que en Cristo Jesús hay victorias espirituales, hay una vida eterna garantizada por medio de su Hijo Jesucristo. Y quiero pedirles que brinda de tu paz. Si hay alguien, Señor, con la duda de la salvación, con esta incertidumbre, Señor, que esta palabra pueda traer convicción en su fe. Porque la salvación, ella es real, ella es presente, ella ya está. Tú nos has dado, Señor, cuando has enviado a tu Hijo para morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por la certeza de que un día, cuando nos llame, estaremos contigo. O cuando este bendito día, que no sabemos ni hora ni día, cuando escuchamos las trompetas y cuando venga a rescatar tu iglesia, que este día maravilloso sea un gozo y ahí estaremos alabándote y celebrando a tu nombre con todos los salvos. Danos, Señor, esta certeza de la salvación a aquellos que todavía tienen algún tipo de duda. Gracias por salvarnos. Gracias por elegirnos. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, pero es tu amor y tu gracia. Y por esto somos para siempre agradecidos. En nombre de Jesús oramos. Amén.